Ingenieros, muy buenos días, sean bienvenidos a su clase de mecánica de materiales. El día de hoy vamos a resolver el problema que se muestra en la figura, en donde me piden determinar la deflexión de la viga en el punto C. Me dan el módulo de elasticidad, que es un acero, como se puede apreciar, y además me dan el valor del perfil de la sección. Es decir, como no me dan las dimensiones, me están dando el código para nosotros encontrar áreas, momentos de inercia y todas las propiedades geométricas que vamos a necesitar en nuestro cálculo. Así que bien, ingenieros, pues vamos a comenzar. Como se puede apreciar, tenemos una viga que está simplemente apoyada. Esta viga simplemente apoyada, a la hora de ser cargada, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría? De la siguiente forma. Observen. Primero, sabemos que nuestro eje neutro, si la viga no está cargada, pasa justo por el centro como se acaba de apreciar. Sin embargo, ingenieros, una vez que esta viga es cargada, pues va a tener una deformación más o menos así, como se muestra a continuación. Va a tener una deformación así. Esa línea azul va a ser nuestro eje neutro. ¿Qué quiere decir eso, Inges? Eso quiere decir que no conocemos ni la pendiente de A, ni tampoco conocemos la pendiente de B. Tampoco sabemos en dónde está la deflexión máxima, para ser honestos. Creemos que es en C, nuestra lógica lo dice, pero sería cuestión de comprobar que, efectivamente, sea el punto C donde tenemos la deflexión máxima. Ahora bien, tenemos las dimensiones de la viga y pues vamos a plantear las ecuaciones que vamos a necesitar. Para ello, hay que plantear la ecuación de la elástica, la cual hay que recordar que es E por I, y vamos a tener que es la segunda derivada de X con respecto de Y, ¿no es cierto? Al revés, es la segunda derivada de Y con respecto de X, ¿y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la ecuación elástica de la viga, así como se puede apreciar. De tal manera de que al integrar una vez, vamos a obtener la pendiente. Tendríamos algo más o menos así como que E por I, aquí vamos a tener que es dy en dx, y esto ¿qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la pendiente más una constante 1. Ahí lo que hicimos fue solamente integrar. Ahora bien, vamos a volver a integrar, y si se vuelve a integrar esa expresión, ¿qué se tendría? Se tendría que es E por I, y ¿esto qué sería igual? Pues esto va a ser igual, ingenieros, a, un momento, todavía no es igual, esto lo vamos a poner a y esto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a la segunda derivada, vamos a ponerlo, no, a la integral, perdón, vamos a ver cómo pondríamos esto, pues esto lo podríamos poner como teta x más c1 por x más c2. Así es como nosotros lo podríamos describir. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a requerir para resolver el problema que nos están solicitando. Vamos a comenzar obteniendo la ecuación de la curva elástica. ¿Y cómo queda esto? De la siguiente manera. Observen. Yo voy a encontrar la ecuación de momento de esa curva que nosotros tenemos ahí. ¿Y cómo quedaría esa ecuación de momento? Pues bien, yo voy a hacer un corte, ingenieros. Observen, voy a hacer un corte que pase más o menos por el punto que les estoy mostrando a continuación. Ese corte no sé exactamente a qué distancia se encuentra. Por lo tanto, al no saber a qué distancia se encuentra, pues vamos a decir que la distancia que hay de B hacia el corte, ingenieros, va a valer X. Va a tener un valor de X. No lo conocemos todavía. ¿Y qué otra cosa sabemos? Que nuestra X va a empezar a aumentar a partir del lado derecho de la viga. Es decir, nuestro x igual a 0 va a ser en este lado. X igual a 0 empieza en B. Y a partir de B hacia la izquierda va a empezar la longitud de nuestra viga. Así que bien, ya tenemos el corte, ya tenemos el origen. Vamos a comenzar a obtener esa ecuación elástica. ¿Cómo la vamos a obtener? De la siguiente manera. Yo voy a decir que el momento en función de x, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que es como si nosotros sacáramos una sumatoria de momentos en el corte que acabamos de hacer. ¿Qué quiere decir eso?
Pues quiere decir que, recuerden, aquí nosotros tenemos una reacción, le voy a llamar RB, suponiendo que va hacia arriba. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que es fuerza por distancia. Y recuerden muy bien, Inges, vamos a tener que sacar cada una de las fuerzas multiplicadas por la distancia y todo esto nos debe de quedar en función de X. Observen, voy a comenzar con la fuerza RB. ¿Y RB cómo va a quedar? Pues RB queda de la siguiente manera. Vamos a tener que es la fuerza RB por la distancia. ¿Qué distancia es? Es la distancia que existe del punto B al corte. Entonces, esa distancia, como se puede apreciar en la imagen, es de X. Ahí tenemos fuerza por distancia y listo. Después, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, ingenieros, un signo negativo porque me va a producir un giro en diferente sentido, AB, la carga P, y vamos a tener entonces que son los 35 kips, como lo podemos apreciar. No voy a poner unidades todavía, las voy a poner al final para que no se vayan a complicar los cálculos algebraicos. Entonces voy a tener que son 35 kips por el brazo de palanca. ¿Y este brazo de palanca cuál sería? Bueno, pues si ustedes observan es toda esta X, nos quedaría que es X menos ¿cuánto? Bueno, pues hay que recordar que de aquí a aquí, ingenieros, ¿a qué equivale? Pues aquí vamos a tener que son 10 pies, como se puede apreciar. Y entonces, pues si nosotros ponemos toda esta X menos los 2 pies, ¿están de acuerdo que la distancia que me va a quedar es la distancia que hay de donde terminan los 10 pies hasta mi corte? Atención, no es 5 para que no vayan a ponerle 5. Acuérdense que el 5 está hasta A y mi corte está a la derecha de A. Entonces, no puede ser 5 para que no lo vayan a poner. Por lo tanto, el brazo de palanca, ¿cuál es? Pues es X menos 10. Y listo, ingenieros. Hasta aquí ahorita, nosotros hemos obtenido la ecuación de la elástica, o la ecuación que nos permite conocer el momento en cualquier punto de la viga. Ahora ha llegado el momento de integrarlo. A la hora de integrar, ingenieros, pues ¿qué vamos a tener? Voy a tener que es E por I y vamos a poner que esto es la pendiente. ¿Y cómo quedaría? Pues si nosotros integramos aquí con respecto de X, obviamente, vamos a tener que es 1/2 de RB por X y esto nos va a quedar elevado al cuadrado. Después vamos a tener que integrar este término y ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es 35 entre 2 por X menos 10 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y además le vamos a sumar una constante de integración. Volvemos a integrar nuevamente esa expresión, ingenieros. ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener que E por I por Y, ¿a qué va a ser igual? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a 1/6 de RB por X al cubo, como se puede apreciar. Recuerden, estamos integrando X cuadrada, pues es X al cubo entre 3 y ya multiplicando las fracciones, pues vamos a tener 1/6. Después vamos a tener que es menos, ¿cuánto? Menos 35 entre 6 y esto me va a quedar por X menos 10 al cubo más C1 por X más C2. Y listo, Inges. Ahorita ya tenemos nosotros las expresiones para encontrar la pendiente y para encontrar la deflexión. Sin embargo, mucha atención. Casi están esas funciones. Me hace falta determinar las constantes C1 y la constante C2. ¿Y cómo las vamos a obtener? Pues eso lo vamos a obtener a través de las condiciones de frontera que tiene nuestra viga. ¿Cuáles son esas condiciones? Son las siguientes. Hay que recordar que, por definición, se dice que la deformación o la deflexión de la viga en los apoyos es 0. Hay que recordarlo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que entonces, en el extremo B, cuando X es igual a 0, como ya lo poníamos en la parte de arriba, entonces la deflexión ¿a qué va a ser igual? La deflexión va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando X es igual a 0,
está el apoyo B. Y como hay un apoyo y la viga es o el apoyo es indeformable, pues entonces no va a haber deflexión en esa viga. O en ese punto, perdón. Después nos pasamos a la otra condición de frontera que se puede observar, que es muy similar. Cuando X es igual a 15, que es la posición del punto A, entonces, ¿qué pasa? La Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque también cuando X es igual a 15, hay un apoyo y por lo tanto no hay deflexión de la viga en ese punto. Con esas dos condiciones de frontera que acabamos de obtener, son más que suficientes para, ahora sí, obtener los resultados de nuestras constantes. Por lo tanto, voy a comenzar sustituyendo esta primera condición de frontera. ¿Y cómo nos quedaría? De la siguiente forma. Vean, pues resulta, Inges, de que como estamos hablando de la deflexión que vale 0, ¿en cuál de las tres ecuaciones debemos de sustituir? Pues en la ecuación que me involucra la deflexión, que es la tercera que se muestra en la pantalla. De esta manera, ¿qué vamos a decir? Observen, vamos a decir que cuando X es igual a 0, este término vale 0, este término en teoría no vale 0, pero recuerden que si utilizamos el método de superposición, todo lo que esté dentro de los paréntesis angulares se va a anular. Y entonces, pues prácticamente podríamos decir que al anularse, este término también va a valer 0. Este depende de la X, va a valer 0 y observen, me queda solamente C2. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que C2 va a ser igual a 0, ingenieros. Y listo. Ya tenemos la primera constante de integración. Ahora vamos a la siguiente constante de integración con la otra condición de frontera, que es esta que nosotros tenemos aquí, Inges. ¿Y cómo funciona? Pues vamos a sustituir los valores y vamos a obtenerla. ¿Qué quiere decir? Que cuando X es igual a 15, Y es igual a 0. Entonces, veamos. La Y es igual a 0. Debemos de sustituir nuevamente en la tercera ecuación. ¿Por qué? Porque recuerden, la variable involucrada es la deflexión. La segunda no tiene la deflexión, la segunda ecuación tiene la pendiente. La primera ecuación tiene la curva elástica. Por lo tanto, les repito, tenemos que seleccionar nuevamente la tercera ecuación. Podemos seleccionar esa ecuación cuantas veces sea necesario. Lo que sí no se puede hacer es seleccionar la misma condición de frontera. Si ya se utilizó, ya no la podemos volver a utilizar. Nada más anoten eso. Y bien, sustituyendo en la segunda condición de frontera en la ecuación de la deflexión, ¿qué se va a obtener? Pues se va a obtener que el lado izquierdo vale 0, porque la Y vale 0. ¿Y esto va a ser igual a qué? Pues va a ser igual a un sexto de RB y vamos a tener que es por 15 al cubo. Luego, atención, vamos a tener que es menos 35 entre 6 y entre los paréntesis angulares, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que es 5 al cubo. Después vamos a tener que es más C1, que bueno, multiplica la X y sabemos que la X es de 15, por lo tanto vamos a poner 15 C1. Y bien, ingenieros, pues ¿cómo va a quedar nuestra constante? La voy a poner en la parte de aquí abajo. ¿Y cómo quedaría? Observen, primero podemos ver que estos términos no son semejantes. Entonces vamos a comenzar con el primer término. ¿Cómo nos quedaría? Pues, como pueden apreciar, nos queda como 15 elevado al cubo y eso lo vamos a dividir entre 6. Además, a la hora de pasar este hacia el otro lado, para empezar, nos queda con un signo negativo y entonces, al pasar a despejarse 1, pues este 15 va a pasar dividiendo. Por lo tanto, volvemos a dividir entre 15 y vamos a tener que es menos 37.5 RB. Después vamos a tener más, recuerden que este pasa hacia el otro lado con signo contrario. ¿Y qué se va a tener? Pues se va a tener que son 5 elevado al cubo, como se puede apreciar,
lo cual va a multiplicar a 35 y se va a dividir entre 6. Pero atención, también tenemos que dividirlo entre 15, ya que pasa el 15 dividiendo. Por lo tanto, al dividirlo entre 15, ingenieros, vamos a tener un valor de 48.61. Y listo. Hasta aquí, Inges, este es el valor de nuestra constante C1, como se puede apreciar. Sin embargo, todavía lo podemos reducir más ese valor. ¿Por qué? Porque como pueden ver, está en función de RB, que es la reacción en B. Va a ser necesario que nosotros obtengamos ese valor para que esa constante se convierta solamente en un número. Por lo tanto, pues vamos a obtener esas reacciones de nuestro elemento. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Voy a hacer una sumatoria de momentos en A igual a 0 y voy a decir que en este sentido van a ser positivos mis momentos. Por lo tanto, voy a tener la carga de 35 kips por 5, como se puede apreciar, son 5 pies. Y después, ¿qué se va a tener? Pues este me da un giro que es positivo. Después vamos a tener que es menos RB por el brazo de palanca, el cual es de 15 pies, como se puede ver, y listo. Solamente tenemos dos cargas, por lo tanto, todo esto va a ser igual a 0. Y entonces, una vez que nosotros ya tenemos las reacciones, o más bien los términos, pues vamos a hacer la operación, lo cual pues es 35 por 5 entre 15. Vamos a tener un valor de reacción de 11.66. Positivo, ya que al pasarlo hacia el otro lado del igual nos da un signo positivo y todo esto está en términos de kips, como se ve. Ahora, pues vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y vamos a decir que hacia arriba las cargas van a ser positivas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la reacción en A menos los 35 kips de la carga más 11.66, que es la reacción en B. Todo esto igual a 0, porque nuestro elemento se encuentra en equilibrio. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que vamos a tener un valor de esa reacción que es de 23.33, también son kips. Y listo, ingenieros. Ya tenemos también el valor de la reacción en A. Y entonces, gracias a eso, es que nosotros vamos a poder decir que esa constante C1, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a menos 37.5 por 11.66, que es el valor de la reacción en B, más 48.61, para obtener un valor de menos 388.64. Y este es el valor final de la constante C1. Como se puede ver, pues nos están pidiendo que determinemos la deflexión en el punto C. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya tenemos nuestra ecuación ya completa, ahora sí, porque ya tenemos el valor de las dos constantes. Y para encontrar la deflexión en ese punto, pues basta con sustituir el valor de la posición en X de ese punto en la ecuación de la deflexión. Entonces, sustituyendo el valor de C, ¿qué se va a obtener? Pues se va a obtener que E por I por Y, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 1/6 de RB por el valor de X al cubo. En este caso, recuerden que X es de 10 pies. Y esto está elevado al cubo. Después, ¿qué se va a tener? Bueno, pues se va a tener ahora, ingenieros, que este valor, que es el segundo término que aparece, se va a hacer 0. 10 menos 10, pues nos va a dar 0 y todo el término se va a anular. Después vamos a tener que es más C1, y como podemos ver, C1, ¿a qué es igual, Inges? Pues C1 es igual a 388. De hecho es menos, vamos a cambiar el signo.
menos 388 y lo debemos de multiplicar por x. X vale 10, por lo tanto vamos a tener el valor de menos 3888, no es cierto, 3886, como se muestra, punto 4. Y listo. Atención, conocemos el valor de RB y ahorita pues lo vamos a sacar. Hasta ahorita, ingenieros, vamos a simplificar unos cuantos términos. ¿Y qué se va a tener? Pues atención, vamos a tener que es 10 elevado al cubo por la reacción en B, que es de 11.66. Y después todo eso lo vamos a dividir entre 6. Esto nos va a dar como resultado un valor de 1943.33. Pero a eso le vamos a restar este valor de menos 3886.4 para obtener así un valor Inges de menos 1943.06. Observen algo muy importante, ingenieros. Algo muy importante es que las unidades que hemos estado manejando a lo largo del problema son pies, no hemos cambiado a pulgadas, son pies y son kips. Recuerden eso, por favor, son pies y son kips. Entonces, pues bien, continuando, ¿qué vamos a tener? Pues ahora, ingenieros, vamos a sacar la E, que es el módulo de elasticidad, pues ya lo tenemos, ingenieros. Pero nos falta el momento de inercia. Y el momento de inercia lo vamos a obtener de la siguiente tabla, que se muestra a continuación. Aquí se puede apreciar que estamos en la tabla de perfiles en W y el perfil que nosotros tenemos es un W14 por 30. Si nosotros bajamos, va disminuyendo la numeración en el W y hemos llegado a W14, pero necesitamos buscar el 14 por 30. Por lo tanto, se puede apreciar que es este nuestro perfil. Entonces, de aquí vamos a obtener el momento de inercia que está con respecto al eje X. Y de esta manera, pues, ¿qué podemos apreciar? Vean cómo el momento de inercia es este momento que tenemos aquí. Y entonces buscamos y es de 291 pulgadas a la cuarta. Entonces, pues recuerden esto, lo voy a anotar, lo vamos a anotar y vamos a tener que al anotarlo vamos a tener un momento de 291 pulgadas a la cuarta. Y listo, ingenieros. ¿Qué otra cosa? El módulo de elasticidad. Recuerden, el módulo de elasticidad es de 29 por 10 a la 6. Son libras sobre pulgada al cuadrado. A estas propiedades va a ser necesario hacer algunas modificaciones para que las unidades sean congruentes. Como pueden apreciar, están en pulgadas, nosotros hemos estado trabajando en pies y el módulo de elasticidad está en libras, nosotros hemos estado trabajando en kilolibras. Así que bien, pues vamos a hacer las modificaciones pertinentes. ¿Cómo quedarían? Pues la I, ¿a qué va a ser igual? Pues es igual a 291 pulgadas a la cuarta. De aquí nosotros pues vamos a convertirlo a pies a la cuarta. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a tener que un pie que está elevado a la cuarta, ¿a qué va a ser igual? Pues es igual a 12 pulgadas que también van a estar elevados a la cuarta. Y entonces, ingenieros, vamos a tener que es 291 entre ¿qué? Entre 12 elevado a la cuarta. Y eso nos va a dar un resultado, Inges, de... Vamos a borrar aquí y vamos a poner un resultado de 0.014 pies a la cuarta. Ese es el momento de inercia que nosotros tenemos en pies. Ahora bien,
vamos a sacar el módulo de elasticidad en las unidades correspondientes. Tenemos que es de 29 por 10 a la 6 libras sobre pulgada al cuadrado. De aquí, ¿qué pasa, Inges? Pues vamos a hacer la conversión y vamos a tener lo siguiente. Y bien, ingenieros, para hacer la conversión en el módulo de elasticidad, hay que recordar que una libra corresponde a, 1000 libras corresponden a un kip y que 12 pulgadas corresponden a un pie. Por lo tanto, 12 pulgadas al cuadrado corresponden a un pie al cuadrado. De aquí se pueden eliminar las unidades que quedan en la parte de arriba y en la parte de abajo y vean cómo las unidades resultantes son kip sobre pie al cuadrado. Por lo tanto, aquí podemos verificar el resultado, que son 4.176.000 kips sobre pie al cuadrado. Si ustedes desean evitar hacer este procedimiento, pues la recomendación es que desde el inicio del problema comiencen a trabajar con pulgadas y con libras. Lo mismo pasa con los newtons y los metros y los milímetros. Agarren una unidad de medida y hagan las conversiones en su momento. Pero bien, nosotros ya estamos listos para obtener la deflexión y vemos que la deflexión Y, ¿a qué va a ser igual? Pues Y va a ser igual a menos 1943.06, ingenieros, y todo esto va a estar dividido entre ¿qué? Entre E por I. La E, como lo acabamos de ver, es de 4.176.000. No voy a poner las unidades, ya las pusimos en la parte de arriba. Y la I, ¿a qué es igual? A 0.014. Y listo, ingenieros. Estamos listos. Me va a dar la deflexión en pies. La vamos a convertir a pulgadas al final. Por lo tanto, vamos a tener que es una deflexión negativa ¿de cuánto? De 1943.06 entre ¿qué? Entre 4.176.000 que multiplican 0.014 y listo. Y entonces, ingenieros, observen, vamos a tener una deflexión, la cual es de 0.033 pies. Sin embargo, ingenieros, si lo que quieren es tener la deflexión en pulgadas, pues lo multiplicamos eso por 12 y vamos a tener una deflexión de 0.398 pulgadas. Y ahora sí, Inges, este es el resultado que hemos obtenido. ¿Y qué quiere decir ese resultado? Que la distancia que hay en la deformación del eje neutro antes de que la viga fuera cargada a ahora que la viga está cargada, Inges, es esta distancia que nosotros tenemos aquí. Esto de aquí es la Y. Obviamente esta distancia considerando que estamos a la altura del punto C. Y con esto, ingenieros, es que terminamos este problema y hemos encontrado todo lo que este nos está solicitando.